La secretaria general de la Presidencia de la Nación Argentina, Karina Milei, reavivó los deseos de la administración libertadora para apoyar un nuevo mandato de su hermano Javier Milei. En la misma línea se expresa el propio jefe de Estado argentino, que repite cada día sus aspiraciones de ser reelecto el próximo año a través del voto popular. Milei ha dicho que compite contra sí mismo y que trabaja para hacer una mejor gestión de gobierno. No obstante, desde un sector del gobierno consideran anticipados los planes electorales de cara al 2027. Mientras tanto, otros sectores internos del gobierno nacional expresan que el objetivo del presidente Milei no es su permanencia en el poder, sino la transformación de Argentina. En forma paralela a las ambiciones reeleccionistas, la Casa Rosada ensaya alternativas para sumar los votos necesarios que permitan eliminar o suspender las elecciones, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, es decir, las PASOs, y así alterar las garantías de orden en la oposición. Para eso evalúan distintas opciones, como la implementación de un sistema de colectoras que les posibilitaría a los gobernadores aliados adherir sus listas legislativas a la boleta del presidente Javier Milei. Bueno, ahí está entonces en mente del presidente y de todo su gabinete, todo el equipo de Presidencia de la Nación en busca de la reelección. Sí. Ya lo ha dicho varias veces el presidente Milei, que va a ir por la reelección. Yo al iniciar me equivoqué, es administración libertaria, lo Claro. aclaramos, Sí, no, sí, no sí. libertadora. Libertaria, Es perfecto. administración libertaria. Lo tengo anotado, pero me equivoqué yo. Es del partido de él, obviamente. Exactamente, Bien, exacto. Igual él ya había planteado esto de que quería eliminar las PASO también. Sí, eso ya se viene pensando. Sí, hay un proyecto también de reforma electoral que está en el Senado, fíjense, está en el Senado de la Nación desde abril de este año. Ese proyecto o esa iniciativa lo que propone es, eliminar las PASO. Claro. Las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Está allí en el Senado de la Nación, no se sabe qué va a Todavía pasar. No se trató todavía. No se claro. trató, el gobierno nacional quiere la eliminación de las PASO, pero bueno. Hay una encuesta con respecto a esto de Sinopsis Consultores que reveló que el 49% de los consultados está de acuerdo con que el próximo año no haya PASO en la Argentina, frente a un 38,7% que está en desacuerdo. Bien, la mayoría Así entonces no quiere que haya PASO. Sí. Y bueno, porque me parece que también consideran como una pérdida de tiempo, porque se supone que uno ya más o menos sabe a quién va a votar. Es como que otra vez otro voto y esto hace que haya mucha gente que no va directamente. Y esto no le habilita a ir al voto original, o sea, al que tenés que ir, no a las PASOs, al directo después. Pero bueno, es complicado. No, y además mucho dinero, ¿no? En cuanto a las PASO, por ahí también Milei lo que ha dicho es eliminarlos por ese tema, ¿no? Para ahorrar, digamos, ese dinero, ¿no? Sí, tiene varios puntos en contra, así que podría ser una buena propuesta. Y con respecto a la reelección, yo digo, hay que mejorar la economía, hay que mejorar la vida de la gente, porque en realidad las encuestas aún le dan a favor al actual presidente, pero yo leía días pasados que bajó la inflación, perforó el 2%, y me preguntaba cómo puede ser que al bajar la inflación no mejore el consumo interno. Exactamente. Claro. ¿Por qué no mejora el consumo interno? Bueno, también me lo respondía esto de que hay una disminución de los salarios o una quietud en los salarios. Hay gremios que han aumentado mínimamente los ingresos de los trabajadores, pero el tema es que lo hacen en cuotas. En 3 cuotas y llegado a un momento la inflación misma absorbe. Sí. Hay cada vez más desempleados, creo que también muchas empresas están cerrando, así que no se ve un buen panorama para la economía a pesar de estos números de la inflación. Claro. Sí, Vamos a pero ver. él está muy convencido en la reelección. Sí. Aunque va a ser votado. Sí. Es algo como que no se comprende, porque la gente también se queja de que le está pasando muchas cosas, mucha gente que no tiene trabajo y que termina emprendiendo como para poder enganchar algún otro trabajo. Obvio. Habría que ver quién va a ser el opositor. Claro. Ahí podríamos analizarlo mejor. Lo que pasa es que me parece que eso es el punto, que no hay oposición en este Lo momento. dan a Kicillof. Claro. Hasta ahora lo dan ganadora a Milei. Hasta ahora, algunas encuestas lo dan empate. Algunas encuestas que leí ayer justamente lo dan empate y otras le dan ganadora a Milei.
Claro. Pero bueno, ni qué decir si el presidente, el gobierno nacional, mejora la calidad de los ciudadanos y genera políticas activas en favor de los más necesitados o de un sector de la población, ni qué decir que gana otra vez Sí. por goleada. Sí, Eso sí. obviamente. Sí, Pero sí, bueno, son conjeturas, son cosas que se dicen, conceptos y bueno, informaciones, estadísticas, todo lo que está, digamos, en un cúmulo de cosas que dan como resultado que Milei sería reelecto. Pero bueno, Vamos a ver, vamos no a ver. falta mucho Vamos a tampoco. ver. No, no. Sí, sí. Exactamente. Claro. Bueno, muy bien. Iniciamos así. Línea directa. Quien les habla, Marcelo Malvestiti. Me acompaña Jacqueline Celis y Lara Pidal. Vamos a tomar contacto con Javier Pelliza, que es terapeuta en medicina tradicional china y sanación energética. Se va a referir, bueno, justamente a la medicina china, ¿no? Bien, Un sí, sí. tema interesante, hay Interesante. varias inquietudes sobre este tema. Vamos a ver si está ya conectado con nosotros, lo saludamos. ¿Cómo te va, Javier? Un gusto saludarte, te saluda Marcelo Malvestiti y me acompañan Jacqueline Celis y Lara Pidal. Te están escuchando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo, un cordial saludo, Marcelo, Lara, Jacqueline. Gracias, Javier. Saludamos. Bueno, ¿a qué refiere y cuáles son los beneficios de la medicina china? ¿Es una terapia? Bueno, los beneficios son múltiples, son variados. Mucha gente se queda con que si es válido la medicina china, el tratamiento del dolor, que muchas veces se ha referido a eso, hay estudios, hay múltiples estudios, en cuanto evalúan las diferentes escalas del dolor antes y después de una sesión de medicina tradicional china, pero la medicina tradicional china también actúa sobre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, enfermedades de cualquier tipo. En medicina china no le ponemos nombre a enfermedades, sino le llamamos de otra cosa, que tienen diferentes diagnósticos, porque por ahí para un dolor de cabeza que en la medicina occidental, que bueno, yo trabajé en un sistema de salud, por ahí te dicen, tómate esto, salvo que tenga alguna que otra sintomatología, se hacen otro estudio para ir descartando. Para la medicina tradicional china no. Por ahí un dolor de cabeza, una cefalea, se desglosan 6 diagnósticos diferentes con 6 tratamientos diferentes, de acuerdo a lo que le pasa a la persona. Y sí, respondiéndote, sí es un sistema médico de salud que ya tiene 5.000 años de antigüedad, que no nació con la acupuntura como muchos pensarían, sino que nació por el masaje tuina, que también forma parte de lo que es la medicina tradicional china, y la acupuntura se vio como un hecho fortuito, por así decirlo, ¿no? Durante las guerras evaluaron y se dieron cuenta que las esquirlas que quedaban de las flechas, se daban cuenta las personas que por ahí enfermedades o dolores que padecían de hace años se aminoraban o definitivamente no estaban. Y ahí se empezó el estudio de la acupuntura. Después se puso más, se unió con lo que es la fitoterapia, la herbolaria china, y bueno, y una cosa llevó a la otra, son estudios, hubo estudios de enfermedades basadas en lo que es el frío, el calor, porque se contempla también eso en la medicina china, como factores patógenos externos, ¿no? Ante una enfermedad, una desarmonía, hay un montón de aspectos que se tienen en cuenta. Decías diagnóstico, hablabas de métodos, diagnósticos, de tratamientos, ¿cuáles son? El diagnóstico se realiza, hay diferentes fases dentro de lo que es el diagnóstico. La interrogación es uno, ¿no? Como todo sistema. Es hablar con la persona, ir indagando qué le pasó, cómo le pasó, el dolor o la molestia o lo que tenga, cómo es, y eso se va evaluando. Otra parte dentro de lo que forma o lo que te lleva al diagnóstico es la palpación. En la palpación tenés desde palpar el abdomen, que hay zonas reflejas, a diferentes arquetipos dentro de la medicina china, que dentro de esos arquetipos están diferentes órganos, y también está lo que es la toma de pulso, que en la medicina china se toma en los dos brazos. Las mismas posiciones que en la medicina occidental,
pero en esas 6 posiciones diferentes, porque tomamos los 2 brazos, se va a determinar el estado de diferentes órganos. La primera parte es un órgano, la segunda es otro órgano y la otra otro órgano. Como así también la profundidad, porque lo que te da el pulso es el estado del órgano, si hay una deficiencia o si hay un factor patógeno externo que está en ese órgano, por así decirlo. Después tenemos lo que es la observación. Vamos a observar cómo está la persona y si hay alguna cosa que nos llame la atención por ahí en una parte del cuerpo. Y ahí vamos a determinar qué canal pasa por la zona donde encontramos aquella anomalía que nos está llamando la atención. Después, bueno, la olfacción también, que por ahí hoy a veces se usa, no se usa en cuanto a el olor a la persona, el aliento, nos da cierta información. Y más que nada Sí, se utilizan muchos productos naturales, hierbas, por ejemplo. Sí. Sí. Vendría a ser lo que es la fitoterapia china, ¿no? Que hay muchas hierbas o productos que vienen o preparados, fórmulas, por así decirlo, porque hay mucha bibliografía donde uno lee y hay diferentes manifestaciones y te dan como una fórmula para lo que está sucediendo a esa persona. La realidad es que hay muchas hierbas, hongos o cortezas provenientes de allá que a veces se dificulta acá. Pero hay un símil en cuanto a los productos que podemos encontrar acá. Bien, y también, en la actualidad en Argentina, por ejemplo, ¿se aplica mucho la medicina china o es algo que recién está surgiendo? No, surgió creo que en los años 90 por ahí, o creo que más atrás, había medicina china, pero eran pocos, eran por ahí Claro. El típico chino, como que le dicen que venía, traía su estudio, o gente que se fue a formar. Hay mucha gente que se fue a formar allá a China, hay gente que fue, trabajó allá y estudió. Sí se está empezando a conocer ciertos efectos que antes por ahí no se contemplaba. Hay estudios, ya se están estudiando científicamente el efecto ante determinadas cosas. Por ejemplo, también ante la inmunidad. Hay muchos estudios donde se ve un aumento en los leucocitos después de una terapia con medicina tradicional china. Que, bueno, no solamente se usan las agujas, porque por ahí está el hecho que uno dice medicina tradicional china y piensa en las agujas. Hay muchos métodos. Sí. Uno de los métodos o herramientas que tenemos es la utilización de las ventosas, que en una época en uno de los Juegos Olímpicos salió así como a la palestra de el nadador estadounidense que tenía todas las marcaciones en lo que es la espalda, y ahí se empezó a hablar de lo que es las ventosas, que se la utiliza para contracturas musculares, pero también para tratar ciertos tipos de patologías, más de una medicina interna de lo que es la medicina tradicional china. Después tenés el uso de la moxibustión, que son cigarros de una planta, Artemisa vulgaris, que se enciende y se hace un efecto en determinado punto para, bueno, ya sea para algún dolor, para aumentar la inmunidad, para movilizar el chi, para movilizar la sangre, porque, bueno, la medicina china no solamente actúa sobre el chi, que es la energía, sobre la sangre, líquidos orgánicos, y sobre lo que es el qin, que es la esencia, que la esencia vendría a ser nuestra batería interna, que se aloja en los pulmones, en los riñones, y es algo que heredamos de familia, y eso se va desgastando con el tiempo. Ajá. Claro. Y estaba leyendo que la medicina tradicional china busca tratar el cuerpo de forma integral, mediante o a través de técnicas como, bueno, acupuntura, masajes, también dieta, leía. ¿Qué significa, en principio te pregunto, qué significa acupuntura? Acupuntura es la acción de colocar una aguja
que no es como la aguja que se suele utilizar en medicina occidental, Ajá. no es biselada, sino es cóncava, que no produce una rotura en los tejidos cuando va ingresando. Y lo que hace es, se coloca en determinados puntos para dispersar la energía o para aumentar o tonificar. Depende Ajá. lo que tenga la persona. Pero generalmente es más que nada para movilizar el chi y la sangre, que es cuando se dan el dolor o alguna patología. Se estanca el chi, se estanca la sangre y sucede lo que sucede. A mí me gusta siempre ejemplificarlo como un río. Cuando vos al río le tirás algo que obstruye el flujo natural del agua, ahí vas a tener problemas. Ujú. Como para dar un Bien. ejemplo sencillo a lo que es la acupuntura, el movimiento del chi, el movimiento de la sangre, porque van las de la mano. Y nada, sí, también se usa masaje equinal, que me había quedado ahí en el tintero, y lo que es dietoterapia. Porque Bien, ¿y se también recomienda? es complejo. Sí. ¿Qué cosa? La Sí, dietoterapia. se recomienda para mejorar la calidad de vida, la acupuntura. Sí. Sí, bien. Sí, porque Mejora. se usa cuando hay una patología o también de forma preventiva, Bien. porque muchas veces se hace para aumentar la inmunidad, también para que la persona esté por ahí más tranquila, porque se tratan también lo que son las emociones, porque cada órgano tiene una emoción asociada y ante determinadas cosas que pasan por tu alrededor, o la constitución de la persona, o el ámbito, o diferentes de factores, esa emoción afecta a determinado órgano que después va a tener una respuesta orgánica de la persona. Bien. Es muy Bien, amplio, bien, estoy Javier. tratando de contarlo porque si no, Sí. es muy amplio. Es muy amplio, sí. Sí. Incluso leía también que actúa sobre molestias intestinales, ¿no? Sí. También. Claro. Sí, Mirá vos. actúa sobre todo. Un poco de todo, Los sí. que me preguntan Bien, qué es bien. la medicina china, digo, ella hace casi todo, porque la verdad es muy completa. Completa. Bien. Claro. Bueno, Javier, te agradecemos mucho que estés acá con No, nosotros por favor. hablando de estos temas. Por supuesto, siempre dejamos la puerta abierta para en otra ocasión desarrollar más temas sobre ¿no? Sobre la medicina china, que me imagino debe ser muy amplio, como decís. Y nosotros leemos sobre el tema. También leía esto de la dieta, que dice que es para prevenir enfermedades o para curar enfermedades. Bueno, por eso es la amplitud Sí, de esta temática. Muy amable, muchas gracias por estar. gracias a ustedes, les mando un gran saludo. Bien. Gracias. Javier Gracias. Pelliza, terapeuta en medicina tradicional china y sanación energética. Muy bueno. Muy bueno. Sí, sí. Es general, es unánime lo que hace Sí, está bueno. en Hay el que hacerse cuerpo. una todo. acupuntura Sí, Viene bien. sí, sí. para mover las energías en el cuerpo. Bien, bueno, vamos ahora, sí, en principio a cumplir con algunos auspiciantes a través de videos. Está, bueno, con nosotros siempre el Consejo Municipal de la Ciudad de Rosario y también el club. Exacto. El Obviamente. club que está con nosotros siempre, Jackie, vos y Lara también lo conocen, por supuesto. Estuvimos ahí, bueno, la verdad que lo pasamos muy bien. Festejando el Día del Amigo. ahora. Claro. Ahí está. Claro. Te las Claro. recomendamos, muy buenas. Para ir a festejar el Día del Amigo. Exactamente. Vamos a cumplir con ellos y bueno, hay que la gente de técnica decida qué va primero. Good morning, makes your world go wrong. And baby, I know small change, not enough to take you out. There's a hole in my pocket. Bauti, acá no venimos solamente a ganar trofeos. Nadie te puede pedir que seas violento ni gritar. Venimos a aprender a ser mejores personas. ¿Quedó claro, papá? No entramos en ese juego. Decile no a la violencia. Consejo Municipal de Rosario. Bueno, muy bien. Ahora sí, está con nosotros sentada a la mesa la doctora Romina Gavira,
es abogada holística, coach, consteladora, mediadora, formada en Derecho Sistémico. ¿Cómo te va, Romina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Cómo Marcelo, estás? Lara. Cara Jackie, conocida aquí en el ¿estás? programa, ¿no? Cara conocida. ¿Cómo definís entonces la mediación en realidad y desde la mirada sistémica? Bueno, la mediación en realidad es una oportunidad para que las personas puedan escucharse, puedan hablar y puedan tratar de construir una solución al conflicto que las une. Si bien en la provincia de Santa Fe hoy es una instancia prejudicial obligatoria en casi todos los casos, si bien hay casos excluidos que después podemos hablar de en qué casos se aplica, y a veces desde este lugar de obligatoriedad se la toma como un trámite. En realidad es más que eso, no nació para ser un trámite. La ley, o sea, que la hace prejudicial obligatoria, establece todo un procedimiento y los casos donde hay que aplicarla. Y la ley ya también tiene sus años, porque es del fines de 2010, 2011 por ahí, pero ya se había aplicado de manera anterior a la prejudicialidad obligatoria, de manera voluntaria y gratuita dentro, intrajudicial, la mediación intrajudicial, dentro del mismo Poder Judicial. Por ahí hablar de cuáles son las diferencias entre qué la distingue de una solución tradicional del conflicto. O sea, que en definitiva es un juez quien después de tomar en cuenta hechos, pruebas y derechos, resuelve por las partes. En este caso, un mediador lo que hace es generar las condiciones para que las partes que tomen protagonismo, que son, digamos, las propietarias originales del conflicto, y puedan entre ellas, a través de escucharse y dialogar, construir una solución. Claro. Lo que hace el mediador mediante herramientas con las que cuenta, porque bueno, hay toda una formación para poder ser mediador, inclusive para ser mediador dentro de la prejudicial obligatoria. Si bien uno tiene que ser abogado, para poder ser mediador también tiene que formarse. Se anota en un registro que es la GEM, donde uno entra en sorteo y tiene que, más allá de hacer la formación que dura 1 año, tiene que cada 3 años acreditar una capacitación básica de 60 horas para poder seguir mediando. Bien, no todo abogado es mediador. No todo abogado es mediador. Bien. Y los psicólogos en la prejudicial obligatoria son comediadores. O bien. sea, las partes o el mediador lo pueden traer por ahí. Cuando hay cuestiones, digamos, más técnicas, no solamente se puede traer un comediador, sino se puede traer también alguien más idóneo, ¿no? Sí, claro. En la temática específica. Claro. ¿Y en todos los casos jurídicos hay un mediador o debería haberlo por lo menos? Bueno, es un poquito lo que explicaba. La ley habla, o sea, quiero primero hacer esta distinción para que no se confunda. Una cosa es el procedimiento de mediación establecido por ley, que hay que transitar en muchas cuestiones, salvo en cuestiones que son de orden que hay que transitar en muchas cuestiones para poder llegar a la instancia judicial. O sea, la mediación prejudicial obligatoria como ley, con un procedimiento reglado por ley, ¿Deriva en un juicio? no siempre, esa es la idea. ahí Esa va. es la idea. Bien. Es La una instancia. oportunidad para que las partes puedan llegar a encontrar una solución a su conflicto, un acuerdo, Sí. y no llegar a un juicio. A veces no logran un acuerdo y no depende ni del mediador ni de los abogados, porque a la mediación prejudicial obligatoria las partes tienen que ir asistidas por sus abogados. Claro. Ni siquiera la voluntad de las partes, a veces no se puede, pero también sirve en esos casos donde no se llega a un acuerdo como una posibilidad de diálogo. Claro, De que yo soy mediadora, o sea, además de ser formada en mediación, yo estoy anotada como el sistema de mediación prejudicial obligatoria. Y muchas veces las partes vienen con esta idea de que tienen que cumplir con un trámite para poder ir a la vía judicial, porque en realidad es un trámite.
Pero como decía, también es una oportunidad, porque por primera vez las personas sienten que pueden no ser escuchadas, escucharse, porque no es que los abogados no lo escucharon y no han tenido un espacio, se pueden escuchar entre ellos, porque hay condiciones para poder mediar, no hay que bueno, no lo quiero hacer tan largo, quiero responder, perdón la pregunta de Lara. Entonces, está la mediación prejudicial obligatoria, que salvo cuestiones de orden pública, a ver, como por ejemplo, a ver, vamos por las que están excluidas. Los divorcios están excluidos, la violencia familiar está excluida, los casos laborales están excluidos, que dije violencia familiar, causas penales, divorcios, medidas cautelares, en eso están excluidos. A lo mejor me olvidé alguno más, después repaso. En familia, en casi todos, salvo los que están excluidos. Y algunas son optativas, como por ejemplo el cobro de alquileres, como por ejemplo el tema de ejecución de sentencia, como por ejemplo los desalojos, bueno. Eso es para la mediación prejudicial obligatoria. Eso no quiere decir que las personas no puedan elegir un mediador y antes de atravesar un juicio, inclusive la mediación prejudicial obligatoria, se puede tratar de realizarlo o de solicitarlo. Tratar de transitar por esta instancia, pero no es un mediador de la agenda, el registro de mediadores de la prejudicial obligatoria, sino que hay otros centros que también lo ofrecen esta alternativa. Y también está, porque hay que hacer ahí también la distinción, lo que es la negociación, que no se porque ahí no está la figura del mediador. Ahí generalmente son los abogados, hay muchas más figuras, está el árbitro, pero me refiero a lo que trae confusión. En este caso, los abogados son los que tratan de acercar a las partes para que lleguen a un acuerdo. Y bueno, como siempre, tanto en una negociación como en una mediación privada, como una mediación prejudicial obligatoria, el acuerdo puede estar o no. Claro. Lo que yo veo muy importante de la mediación es justamente esto, que las personas tienen la posibilidad de dialogar y de escuchar. Encontrar una solución, ¿quién mejor que ellos para encontrar una solución al conflicto del cual son protagonistas? Claro, claro. No, pero ahí yo pensaba mientras te escuchaba, o sea, no sé si se escuchó porque yo me voy. Sí. Me olvido y me voy desde tu punto de vista profesional, esto de la mediación, hablabas de la escucha, también digo, la empatía juega un rol importante ahí. Claro, la empatía, o sea, hay muchas, vos que sos coach, o sea, hay muchas herramientas similares entre lo que es el coaching y la mediación. Claro. La escucha, la empatía, la clarificación de valores, tienen otros nombres a veces, pero hay muchas. La única diferencia es que en el coaching hay un coach y un coachee. Claro. Y en el mediador tiene que intervenir entre dos partes. Claro. Y el mediador tiene que ser imparcial, no decide, no suple la voluntad de las partes como un juez. Ni siquiera hay diferentes métodos de mediación, pero ni siquiera aconseja sobre las soluciones. Claro. Hay un procedimiento donde se exploran, primero hay un discurso inicial donde se habla de las reglas, de la mediación, o donde se cuentan reglas, más cuando está arreglado, ¿no? Después se explora sobre lo que son las narrativas, y después aparecen lo que son las ideas, que uno siempre, mediante intervenciones, que es una herramienta específica que se utilizan, lo que trata es que salgan de las partes. Después el cierre. Claro. Fíjate vos qué punto interesante cuando vos mencionabas esto del ganar. Esto te lo llevo, digamos, salvando las distancias, a la negociación, pero una negociación comercial, ¿no? Se dice que es ganar, ganar. Ganar. Y no ganar, perder. Es el tema de la mediación, ganar. Exacto. Lo traigo a esto porque qué importante es el ganar, porque en cuanto a lo que es la abogacía o el derecho tradicional, estamos acostumbrados a escuchar decir ganar, perder. Claro. Sí. Hoy, a través del derecho sistémico, corregime si interpreto bien o mal, esto se ha logrado un paso importante, el hecho de que acerquen posiciones, que me imagino que debe ser complejo acercar posiciones. Es y no es. Sí. La mediación ya o sea, la mediación dio un gran paso. La mediación nos invitó a corrernos de las posiciones enfrentadas y ver que atrás de las posiciones había necesidades, había intereses, había emociones, y nos enseñó a desarrollar habilidades para facilitar esta comunicación entre las partes.
La mirada sistémica, porque yo hoy dije voy a hablar de mediación y mirada sistémica. Lo que hace, porque, a ver, yo como siempre les cuento, hice todo un recorrido donde fui abogada especialista en la magistratura, fui coach, fui mediadora, y seguían faltándome respuestas. Porque inclusive la mediación, donde está esta posibilidad, me ahogué como Lara. Está muy bueno, está muy bueno. Necesitamos masajes de Javier Total. con ventosa. ¿Alguna vez probaron? Me estoy yendo por las ramas. Está todo Pero lo permitido en este programa. Lo escuchaba y lo Necesitamos. Con ventosas. con no, ventosa. No. Es buenísimo. Es verdad esto que ocurre de que te deja todos los moretones. Sí. Pero impresionante cómo te saca, Es verdad, cómo te sacan las contracturas. Bueno, vuelta. ¿Por qué nada, pues se ve que necesito masaje. Para descontracturarme un poco. Te decía que a pesar, con todas estas formaciones, yo seguía viendo cuestiones donde comparaba, veía mediaciones donde las personas a través del diálogo podían encontrar las soluciones fácilmente o podían lograr acuerdos, y otras mediaciones donde no se lograba un acuerdo, se logró un acuerdo que no duraba en el tiempo, o se repetían conflictos, diferentes tipos de conflictos, pero entre las mismas personas. Entonces, ¿qué era lo que faltaba ahí? Y ahí donde yo me meto en la mirada sistémica. Total. Y veo que, yo les voy a leer un caso, de un libro que estoy escribiendo, está plasmado, entonces lo voy a leer para que sea más detallado, y ya habíamos quedado la vez anterior que voy a tratar de dar con ejemplo porque es como más gráfico. ¿Es primicia lo del libro? Es primicia, Ahí pero está pará. ahí. No sé si lo tenía que hacer porque sé que las cosas hasta que no se hacen se queman. Bueno, si uno habla demasiado. acá hay pero buenas bueno. energías. Ya lo dijiste. Ya lo dije, ya lo tiré, pero acá está ahí buena onda. Así que si lo digo acá, Exacto. todo lo que dije pierde Exacto. sentido, no vale. Exacto. Entonces ayúdenme que a veces Sí, me en el ejemplo. No, claro, antes del ejemplo estaba diciendo que empecé a preguntarme, más allá, digamos, del hecho en sí, o sea, de qué le pasaba a las personas que venían. Empecé a indagar sobre historias, empecé a buscar dinámicas, empecé a ver que esto que por ahí hacía que las personas no puedan resolver, repitan, se enquisten ahí, tenía que ver con todo un trayecto, con toda una historia, con que no era el hecho en sí que traían a la mediación, sino todo lo que había llevado a ese hecho, todo el hecho, o sea, el proceso, Claro. la historia relacional, eso. Y ahora sí vamos al caso, porque después me voy por las ramas, y no me queda tiempo, al caso de Juan y María. Sí. Para que sea por ahí más claro lo que quiero poner en palabras. Qué silencio. Sí. Estamos esperando, Buscando a Juan y Parece un María. examen. ¿Dónde lo puse? Y de Parece paso repaso a ver si me Te olvidaste de algo, sí. si me olvidé. No, pero cómo evolucionó este conflicto hasta llegar hasta acá, qué interacción lo sostiene, qué dinámica se viene repitiendo. Ujú. Todo lo dije. Bien. Siempre Sí. me parece que me falta algo, más de lo que tenía armado. Dice así: imaginemos que María y Juan llegan a una mediación, porque no logran ponerse de acuerdo sobre una decisión respecto de su hijo. María dice: lo anoté en inglés porque pensé que era lo mejor para él. Está recontra resumido, es más largo el caso, pero acá no me da una hora. Y Juan responde: el problema no es el inglés, el problema es que una vez más me enteré cuando la decisión ya estaba tomada. Si nos quedáramos solamente con ese episodio, el hecho por el cual vienen a mediación, que en realidad es el primero que emerge, porque vienen es un caso real, digamos, desgranado. Vienen por un tema de que María y Juan están separados y no se ponen de acuerdo en cuanto a lo que es las decisiones de su hijo menor de edad. Bien. Bueno, lo primero que emerge el tema de esta actividad extracurricular del inglés. Entonces yo digo, si nos quedáramos solamente con el episodio, podríamos pensar en que estamos frente a una discusión sobre el inglés, sobre una actividad extracurricular. Pero la mirada sistémica me invita a hacer una pausa y preguntarme, ¿será realmente el inglés o es el inglés simplemente el lugar donde se está expresando el conflicto?
Entonces comienzo a explorar cómo vienen tomando las decisiones de la separación. Y ahí aparece algo muy interesante, no era la primera vez. Empiezan a recordar otras situaciones, vacaciones, cumpleaños, los fines de semana, y descubren una secuencia que se repite. María toma una decisión pensando que está haciendo lo mejor, se lo comunica a Juan, Juan siente que vuelve a quedar afuera, reacciona, y ella confirma, lo que había manifestado, que tiene que hacerse cargo de todo. Y el conflicto vuelve a arrancar. Claro. En este momento, el inglés deja de ser el centro de la conversación. Empieza a aparecer una dinámica. Entonces, porque acá no termina, hasta acá estamos en lo que puede llegar a ser una mediación. Entonces continúa ampliando la observación, y acá también seguimos la mediación. ¿Qué intentás cuidar cuando, le pregunto a María, ¿qué intentás cuidar cuando actúas de esta manera? Y ella responde, que las cosas funcionen, que a mi hijo no le falte nada. Y entonces le pregunto a Juan, porque yo estoy como mediadora en este caso, ¿no? ¿Y vos qué sentís cuando eso pasa? Y él me dice que no tengo lugar como padre. Y recién ahí continúa ampliando la observación. Acá ya se vio una dinámica, ¿no? Él fuera de un sistema, el sistema familiar, él está fuera. Recién ahí empiezo ampliando la observación. Y acá entra en específico la mirada sistémica, Marcelo, para no mezclar las cosas. Les pregunto, ¿cómo aprendieron a tomar las decisiones en sus familias? ¿Cómo vivían los vínculos? ¿Qué modelo de familia conocieron? Y descubro que María creció en una familia donde su mamá organizaba todo y asumía las decisiones importantes. Sin darse cuenta, ese modelo se convirtió para ella en una forma natural de cuidar. Cuando escucho a Juan, descubro que él viene de una familia, de una historia diferente. Me voy a la familia, eso es irse a lo sistémico. Vos sabés, Romina, disculpa que te corte, pero estamos con una persona al aire y estamos, bueno, es mucho más largo, ¿tenés? No, ya termina. Entonces perdón, comprendo que ya no estamos hablando solamente de inglés. ¿Cómo cierro? Cierro que muchas veces lo que está pasando hoy, que las personas no discuten por lo que, que las personas, me apuraste y viste que me trabaste, Marcelo. Muchas veces queremos que las personas discuten por lo que está pasando hoy, pero cuando ampliamos la observación descubrimos que sin saberlo también estaban dialogando las historias familiares de cada uno. ¿Qué hace esto? Esto amplía la comprensión, y esto vos ya lo sabes, cuando la comprensión se amplía, cambia el conflicto. Claro. Y empiezan a aparecer soluciones diferentes. Esta es la idea de incorporar la mirada sistémica a la mediación. Bien, muy bueno, muy sintética y dentro de todo muy bueno el tema, muy bueno el tema. Sí, no, interesante. Interesante. No, muy bueno el ejemplo, Romy. Bueno, muchas gracias, chicos, por el espacio de siempre. Gracias a vos, Romina. Otro chiste. Romina Gavira, abogada, holística y coach, consteladora, hablando sobre lo que es mediación y una mirada sistémica. Bueno, ahí me están avisando que está en comunicación con nosotros Pamela Luques, que es terapeuta holística, chamana, tarotista, creadora de la técnica Quantum. El tema al cual se va a referir Pamela es: el cuerpo es el escenario donde se representan las emociones. Bien. Vamos a tomar contacto con Pamela, la saludamos como corresponde formalmente. ¿Cómo te va, Pamela? Un gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo estás? Te está escuchando, Lara Pidal y Jacqueline Celis. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, Buenas. sí, muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Pamela? ¿Cómo bueno, bien, ¿y ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Qué le ocurre al cuerpo ante determinadas emociones? Bueno, primero definir qué es trauma, cortita la definición. Es una respuesta emocional negativa ante cualquier evento que nos sucede. No quiere decir que ese evento sea negativo. Eso va a estar determinado por cómo nos tomamos las cosas, por nuestro nivel vibracional, nuestro entorno. Una respuesta mía ante un evento no es la misma que la de ustedes, porque nos criamos en distintas familias, tenemos orígenes distintos, nos tomamos las cosas desde distintos aspectos, lugares, miradas. Entonces quizás una persona que tuvo un accidente de tránsito, tiene el accidente, se recupera y ya está, y lo ve, bueno, estoy viva, y lo ve como algo positivo. Y eso hace que empiece su vida de una manera distinta a partir de ahí. Y otro no puede dormir, entra en depresión, empieza a manifestar enfermedades físicas y psicológicas por ese evento. Y también
el trauma, esa emoción que nos genera alguna respuesta puede venir también de otras vidas, puede venir de alguien de nuestros ancestros que le pasó algo y se va a manifestar en nuestro cuerpo. Hay enfermedades, yo siempre digo las enfermedades entre comillas, que pueden estar producidas por un evento que le pasó a un ancestro. Doy un ejemplo. Yo tenía una consultante que le habían trasplantado el hígado, ¿no? El hígado él no se trasplanta todo, un pedacito, pero le habían hecho un trasplante de hígado. Y venía con su familia con problemas hepáticos. Y era una persona deportista, no le encontraban la causa. Y hicimos una regresión, descubrimos que en un ancestro le habían acuchillado el hígado. Entonces, 7 generaciones para atrás. A partir de ahí, estuvo mejor, obviamente es trasplantada, pero sus hijas, que ya tienen más de 30 años, ya no manifiestan ese problema una vez que ella lo liberó. ¿Por qué? Porque liberó esa emoción que generó el trastorno hepático. Bueno, así con un montón de cuestiones. No quiere decir que no se manifieste, pero se puede manifestar de otra manera a lo largo de las generaciones. Y lo que nos pasa a nosotros, un trauma, un hecho fortuito de la vida, cómo nos tomamos ese hecho, se puede manifestar en una enfermedad, en un trastorno psicológico. Ay, me duele la rodilla todo el tiempo, no es la humedad que me hace doler la rodilla. ¿Qué causa ese dolor de rodilla? O a partir de cuándo a mí me empezó a doler la rodilla. ¿Con qué lo puedo relacionar ese dolor? O esa molestia. Claro, vos diste el ejemplo de la regresión, pero ¿hay alguna otra forma, ahí como estabas también mencionando, de poder sanar estos traumas? ¿Lo podemos hacer solos o sí también tiene que ser con alguien que nos ayude? Hay distintas formas, digamos. Está la psicología convencional, que hay que ir al psicólogo si lo necesitas. Yo soy partidaria trabajo con psicólogos, así que trabajo de forma conjunta. Hay muchos psicólogos holísticos que hacen técnicas de regresión, algunas técnicas, la técnica cuántica que yo hago es una técnica que trabaja liberando carga emocional en forma cuantitativa o en forma directa, y sabemos, por ejemplo, si se libera un trauma de la infancia, por ejemplo, se libera un abuso físico en la infancia. Y capaz que la persona dice, no, a mí no me abusó nadie en la infancia, no me pegaron, nunca me pasó nada. Pero puede ser que te pasó una vez sola algo y es como vos te lo tomaste, o en la edad que te pasó, y eso te generó a lo largo de tu vida un trauma y una manifestación X, ¿no? En tu cuerpo, en tu psiquis, en cómo te relacionás con los demás. Y viene por ahí. Las técnicas holísticas ayudan, la psicoterapia, las regresiones. Bueno, yo estoy a favor de las constelaciones familiares, pero si son realizadas por personas que lo hacen en serio, porque a realizar una constelación viene con mucha movilización emocional y hay que tener herramientas para contener a esa persona o esas personas, pero con distintas técnicas y también obviamente con la psicoterapia adecuada se liberan estos traumas. Y yo tengo unos ejercicios que también ayudan a liberar traumas y ves cómo se te manifiesta en el cuerpo y eso va desapareciendo de forma no consciente. ¿Y cómo son esos ejercicios? Y esos ejercicios lo podemos hacer con cualquiera, así en forma online, presencial también. Y lo que tienen estos ejercicios que si uno repite el video de yo haciendo ese ejercicio, lo vas a liberar. Lo que hago es hacer una respiración, yo digo algunas oraciones por mis adentros, digamos, y te hago pensar en un trauma o en algo que te generó dolor. Lo primero que se te viene a la cabeza es eso que el cuerpo quiere liberar. Y vas a empezar a sentir alguna manifestación física, dolor en la garganta, que se te cierra el pecho, que te duele, no sé, el brazo, algún pensamiento que te hace movilizar mucho emocionalmente, y se va liberando de a poco. A veces por ejemplo, si dolía la garganta, se reduce esa molestia o se va a otra parte del cuerpo, porque quiere decir que ese trauma generó en la persona distintas huellas en el cuerpo. Entonces se va liberando de a poquito. En el momento Bien. Sí, ¿Querés practicar con alguno de nosotros, Pamela? Con el que quiera, con el que se anime. Problema. Lo hacemos los tres. ¿Los tres? Se pueden hacer de forma, yo lo he hecho con 20 personas, o sea, se puede hacer Bien. Bien. con el que quiera.
¿Cuál es el primer paso? ¿Cerrar los ojos? Primero tienen que cerrar los ojos y pensar en algo que les cause molestia, dolor, algún trauma de la infancia, algo que quieran liberar. No me tienen que decir nada, eso queda en ustedes. Y van a sentir alguna manifestación física, emocional. Van a respirar profundo por nariz. Siempre por nariz, si pueden 3 veces. Van a alargar el aire de a poquito. Y van a ver que lo que sienten se va a ir disipando. Y ese pensamiento, de esa emoción, de ese hecho doloroso, se va a ir diluyendo. Bien, van a respirar profundo. ¿Qué sintieron? Yo sentí dolor acá en el cuello. No sé si podía pasar eso, pero como que me dio un pinchazo en el acá. Una A mí acá. molestia, bueno, ¿vos? Acá. Una molestia acá en el Bien. hombro. Bueno, lo vamos a hacer de nuevo. Cortito, para que se le vaya. Porque Está bueno. esa emoción le genera algo físico. Ujú. Ajá. Bueno, Cerramos los ojos. ¿Otra vez? Dale. cierren los ojos, sí. Respiren profundo. Respiren profundo, abran los ojos. ¿Cómo están ahora? Un poco mejor. Bien, sí. La respiración Sí, Sí. ayuda respiración, mucho. sí. Sí. Mejor la respiración, sí. Sí, totalmente. Bueno, eso les muestra cómo... ¿Vos, Marcelo, estás con alguna, acá en la garganta, alguna sensación? No. No. Bien. Esto les muestra cómo un hecho traumático, doloroso, se manifiesta en el cuerpo. ¿Cómo lo libero yo? Con distintos ejercicios y oraciones. Depende de lo que yo canalice, digo distintas oraciones. Y así con las sesiones también se liberan otras cosas porque hay cosas externas, el que cree en las energías lo sabe, lo podemos hablar después, pero cargan aún más esa emoción y puede ser que la persona esté peor aún. Entonces hay que liberar energías externas, le llamo yo entidades, parásitos energéticos o cosas que estén invadiendo el ser. Pero ya con la liberación de la emoción negativa, esa manifestación corporal se fue. Claro, y requieren de muchas sesiones. Depende, hay la técnica cuántica, la técnica quantum, por ahí son 2 sesiones, 4, hay gente que una, va a Claro. depender de cada persona y son cada 4 semanas, 5 semanas, va a ir Ajá. dependiendo de lo que necesite cada uno. Cuando decís emociones, bueno, se me ocurre la angustia. Hay mucha gente, Pamela, angustiada, no solamente por lo económico, ¿no? Sino por otras razones. Ujú. Y qué importante es eso también, liberar eso, ¿no? Y que desaparezca esa angustia. Sí, el tema es cuánto tiempo sostenemos esa emoción, porque Claro. obviamente todos vamos a tener momentos de tristeza, de angustia, de ansiedad, un duelo, por lo que sea, y no lo podemos sostener. Un duelo, si se sostiene más de un año, es un duelo que no concluye. Y eso va a generar mucha huella emocional negativa en uno. Y si, por ejemplo, yo tengo un duelo, pierdo un ser querido, me separo y estoy embarazada, por ejemplo, eso se lo transmito a mi bebé. Entonces, mi hijo o mi hija va a llevar esa huella de duelo no concluido y lo va a seguir llevando si no lo libera. Por eso es cómo sostenemos esa emoción, cómo, viste, esas personas que, bueno, está bien, ya pasó, hay que seguir adelante. Bueno, pero ¿realmente decís voy a seguir adelante y hiciste consciente que pasó o lo bloqueaste? Porque también está el bloqueo. No pasó nada, no pasa nada, no. Entonces depende cómo gestionamos la emoción y cuánto tiempo la sostenemos en nosotros. Claro. Claro. ¿Y cómo sabemos La si mirada, tenemos,
por ejemplo, alguna emoción, algún trauma bloqueado? Porque siento que es algo que no nos daríamos cuenta, pero ¿cómo llegamos a darnos cuenta? Y la vida te empieza a ir mal, te empieza a ir mal en la vida, te sentís mal, no te relacionás bien con otros, se te traban las cosas, te enfermas mucho. El primer signo y síntoma es enfermarse todo el tiempo. Enfermarse físicamente todo el tiempo. Yo atiendo gente que está en selecciones de clubes, de básquet, de fútbol, de rugby, y tienen enfermedades. Comen bien, se cuidan todo el tiempo, hacen deporte, no tienen un estrés, digamos, de preocuparse por el dinero y se enferman. Entonces, ¿qué hay ahí que te enfermas tanto? Y quizás hay personas que son más sedentarias, bueno, sí hacen un poco de deporte, no comen tan bien y no se enferman tanto como ese que está todo el tiempo haciendo deporte, alimentándose bien. Vienen los genes también, ¿no? Es genético, Sí, pero claro. lo genético es emocional también. Claro. Es todo emoción, como hablaba al principio. Lo importante es encontrar la herramienta que a vos te ayude y te sientas cómodo, cómoda para liberar esto. Claro. Bien. Bien. Bueno, Yo atiendo Pamela, gente de todo el planeta y le ayuda muchísimo. Como hay gente que no se quiere atender conmigo porque no le gusta mi cara, le digo, bueno, atendete con otro, pero de alguna manera lo tenés que liberar claro, para estar ¿Puede mejor. pasar? Y es así. Pamela, muchísimas gracias. Nos gustaría quedarnos más tiempo contigo, pero bueno, el tiempo nos apremia. Gracias por todo, gracias No hay por problema, no hay problema. Muchas gracias. No, por favor. Ustedes saben que Pamela, le cuento una intimidad. Pamela, el papá de Pamela fue jugador de fútbol. Jugó en Boca Juniors en la primera división. Así que, bueno, algo aparte del tema que estamos hablando, ¿no? Así que ya lo vamos a tener también en algún momento Claro. a tu padre. No lo vas a entrevistar. Gracias, muy Gracias, amable, Pamela. gracias. Pamela Gracias, Luques, chicos. terapeuta holística, chamana, bueno, hablando sobre este tema, ¿no? Del trauma, Sí, de la las verdad que sí. emociones. Sí, es verdad. Pero sí, lo que dice lo de la enfermedad es verdad. Cuando uno se empieza a enfermar un montón, viste, siempre por algo Hay es. algo emocional Sí. detrás Algo de es. todas Sí. esas cuestiones. Sí, Sí, sí. sí, sí. Hay que Yo ponerle recreo foco en ahí. eso. Sí. Sí. Bien, no tenemos No. más tiempo, ¿no? Nos Ya- tenemos que No, ir. Marce, no nos hagas la de Apurarnos. siempre. Ya No, estamos ya sobre el final Sí, sí, del sí, programa. cumplimos. No nos podemos extender más. Gracias a todos. Hemos cumplimentado con todos los auspiciantes, los temas, todos en general. Exacto. Así que satisfechos por haber hecho otro gran programa, Línea Directa, aquí semanalmente en la pantalla de Vive TV, a través también de Canal 64 de Claro. Gracias Lara Pidal, gracias Jacqueline Celis. Gracias, Marce. Muy amables.